Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de Psicología para Todos. Habla acá José Antonio Calvo, psicólogo clínico. El día de hoy vamos a hablar sobre una temática muy importante con los adolescentes, pero también esta educación se da desde los niños, y es educar en la sexualidad en casa. Pero esta va a ser una guía sencilla. Si queremos un poquito más de información, con gusto siempre los invito a que se suscriban a mi canal, le den like a mis videos y en la caja de comentarios dejen sus dudas o sus preguntas, en este caso más profundas, de las dificultades o, digamos, aspectos a mejorar que les gustaría tener con sus hijos, hijas, adolescentes, niños o sobrinos, etcétera, hablando sobre este tema tan importante que es la sexualidad. Muy bien, comencemos. Bien, padres, adultos, yo sé que hablar de sexualidad con sus pequeños es súper incómodo. O sea, yo no recuerdo que lo hayan hablado conmigo, más allá de la orientación que nos daban en el colegio sobre los preservativos y que tuviéramos cuidado. Pero la idea es que con estas recomendaciones sencillas puedan irse acercando poco a poco, puedan guiarlos, puedan proteger a esas personitas que están en desarrollo y a la vez puedan confiar en ustedes para que hablen más a profundidad cuando se les presente una duda en ese escenario. Bien, entonces, ¿qué es la educación? ¿Qué es la educación en la sexualidad? Debemos tomar un concepto general y es educar a las personas en tener una sexualidad responsable, en cuidar su cuerpo y también cuidar el de las otras personas cuando, en este caso, tenemos relaciones íntimas con esas personas. Y la sexualidad es algo fundamental en el ser humano. Desde que nacemos se va transformando cada paso de nuestro ciclo vital, que por cierto los invito a que puedan ver ese video en mi canal, Los ciclos vitales del ser humano, y ahí se van a dar cuenta pues, que tenemos muchos, y obviamente en cada uno de ellos este tema de la sexualidad va a variar. Pero bueno, volviendo al punto, hoy solo vamos a hablar sobre la sexualidad en la adolescencia y pues también cómo comenzarla a educar en la infancia. Bien, pareciera que hay como un concepto generalizado, incluso en los adolescentes, que hablar de educación sexual es solo hablar de relaciones sexuales. Y no, señores y señores, no es solo eso. Hablar de educación sexual también es hablar de las emociones que sentimos en esos instantes, es hablar también sobre el respeto que tenemos que tenernos a nosotros mismos y hacia las demás personas, es hablar sobre los límites que hay que poner en ese tipo de situaciones, e incluso las otras personas también tienen derecho a ponerle los límites, no solo nosotros. Es también hablar sobre la identidad, en este caso de género, y también la orientación sexual que tenemos en este caso. Además, sobre los derechos sexuales que también tenemos como tal. Quizás el tema de los derechos sexuales lo pueda generar en otro video porque, bueno, son varios. Pasamos a por qué debemos educar esto en la casa. Bueno, esto se ha dicho mucho, es un cliché. La familia es la célula principal de las sociedades en donde se le enseñan las cosas a los niños, niñas, y pues, obviamente las personas que van a crecer. ¿Y cómo se educa? Se educa con lo que se dice y también se educa con lo que no se dice. Por lo tanto, hay que tomar unos puntos muy importantes en la casa para explicar este tema. El primero es fortalecer la confianza que tienen ustedes con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, con sus sobrinos, porque si no hay confianza, pues ellos no les van a querer hablar de estos temas, se van a sentir incómodos. Incluso, aunque existiera confianza, se van a sentir incómodos, pero con confianza al menos van a tolerar esa incomodidad y les van a hablar. El siguiente punto aquí tendría que ser es permitirles responder a las dudas que ellos tienen sobre ese tema, incluso cosas que suenen como errores. O sea, no reírme de que me hagan una pregunta o mostrarme sorprendido o escandalizado porque me digan algo que se sale de mis creencias sobre la idea de sexualidad. No. Y eso tiene que ver, vuelvo y repito, con lo que no se dice, con la expresión no verbal, de que si lo hacen, ya, perdieron la confianza. Un tercer punto acá sería es prevenir el abuso sexual o la violencia sexual, en este caso. Y también hay que estar pendiente y explicarles sobre los diferentes métodos anticonceptivos que existen para evitar embarazos, en este caso a unas edades muy tempranas o embarazos que no han sido planificados como tal. Y lo ideal también acá, creo que sería lo que engloba todo,
es la desinformación. O sea, nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de mantener informados a estos pequeños y que no se vayan al ChatGPT o a Google o a YouTube para que les respondan esta pregunta, o al amiguito del colegio o del barrio que se cree, no sé, Master and Johnson, los máximos exponentes de la sexología. No, tenemos que ser esa fuente de información y con seguridad, pues transmitírselas. Vamos a otro punto que en este caso serían las etapas del desarrollo del ser humano. Esto van a ser unas etapas muy breves, no igual a mi otro video. ¿Y cómo las vamos a acompañar nosotros como adultos a ellos? Bueno, la primera etapa sería de los 0 a los 6 años y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que enseñar ahí? Ponerle un nombre a cada parte del cuerpo, pero con el nombre anatómicamente correcto. Nada de inventarnos como que la florecita o las fresitas o la palomita o la cabecita. No, no, no. Toda parte del cuerpo con su nombre en específico. Hay gente que se escandaliza cuando escucha un niño que dice, pene, vagina, senos. A ver, está nombrando una parte del cuerpo, tocaría buscar ese el contexto de por qué lo está diciendo. Probablemente lo está diciendo para hacer un chiste o hay que preocuparnos. Probablemente sí lo está diciendo porque pues alguien se lo explicó, alguien tuvo un acto indebido con él, pero no hay que reaccionar de manera violenta o sorpresiva, sino buscar el contexto sobre el cual el niño o la niña está diciendo esa expresión. Lo siguiente es enseñarles a diferenciar lo público de lo privado. En este caso, lo que podemos mostrar en privado y lo que debemos mostrar en público. Esto es difícil a veces de entender porque pues hay niños que quizás o niñas no tienen pudor y siguen haciendo comportamientos que uno dice, wow, ¿por qué sigues haciendo eso? Hay que repetirles, mira, eso solo lo puedes hacer en un baño o solo lo puedes hacer en tu cuarto cuando te estás cambiando, no lo puedes hacer en la piscina, no lo puedes hacer en los lockers, no lo puedes hacer en el baño del colegio. Esto se hace acá y esto se hace acá. Hay que pensar la idea del consentimiento, esto yo lo dije en otro video, pero acá lo refuerzo, siempre que estás diciéndole a los niños, oye, nadie te puede tocar si tú no quieres, y no es solo si tú quieres, porque el niño también puede decir, sí, quiero, no, nadie te puede tocar en estas partes tampoco. Ahora, habrán situaciones como vamos al médico, pero están tus papás presentes. O sea, ahí los niños obviamente le dicen, sí, mamá, perdóname, los niños miran a los papás y como esperando la aprobación y le dicen, sí, hijito, sí, hijita, estamos en un ambiente tranquilo, lo que vamos a dejar revisar. Pero el consentimiento es importante. Y también hay que reforzarles mucho el valor de quererse a sí mismos y, en este caso, respetarse a sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es su cuerpo. No puedo estar entregándoselo a, es una expresión muy venezolana, titirimundachi, para que hagan lo que quieran con él. Que no, debo cuidarlo, debo respetarlo. Es un valor, es una cosa, pues mira, ya está, así de sencillo. Tenemos que estar enseñando siempre a los niños que hay que cuidarlo todo. Ya después entramos a un periodo de la adolescencia entre los 7 y los 12 años, en donde hay que empezar a explicar, adolescencia y preadolescencia, empiezan estos cambios del cuerpo, hay que empezarles a explicar a los niños que van a haber cambios físicos, cambios hormonales, cambios en la voz, cambio en el vello, cambio en los olores, hay que anticiparles a eso para que no sientan vergüenza. También cambio en el periodo hormonal de las chicas, hay que estar pendiente y explicar eso. En este caso, lo acabo de mencionar, también el otro punto es explicar cómo es un ciclo menstrual, cómo es el crecimiento del pene, en este caso las erecciones en los niños, cómo se da ese crecimiento de los vellos y por qué, pero hablarlo debidamente a su momento, acercándonos en la preadolescencia. Hablar sobre los roles de género y también sobre el respeto a la diversidad, sobre la identidad de género que se quiere dar cada persona. No me voy a meter mucho ahí porque este no es un video para esto, pero siempre tiene que haber una cosa muy fundamental. Debo respetar las elecciones de otras personas porque pues yo no soy nadie para juzgarlas. Y también enseñarles sobre las emociones, sobre los vínculos y el autocuidado. Esto lo he hablado un montón de veces en otros videos, para lo que me refiero es cuáles son las emociones básicas que debo conocer, cuáles son mis sentimientos más complejos que voy a empezar a ir sintiendo cuando vaya creciendo. Y el autocuidado es, ¿qué tengo que hacer yo o ella
En este caso, cuando me siento mal, cuando me siento ansioso, frustrado, confundido, impotente, ¿qué tengo que hacer en esos momentos para cuidarme? De nuevo, hay un video de autorregulación. Voy a colocarlo acá en etiqueta para que lo busquen, para que le digan a sus hijos cómo generar ese autocuidado en la autogestión de las emociones. Y después de los 13 años para arriba, ya podemos empezar a hablar de cosas como cómo son las relaciones íntimas, las relaciones afectivas, las relaciones de pareja, cómo es el placer, cómo es la sexualidad en sí y cómo son los métodos anticonceptivos. Ahora, la parte más difícil de toda, porque algunos niños, niñas, adolescentes quizás se sientan incómodos y no quieran hablar de esos temas con su papá. No hay problemas. Al menos enfocarse en los puntos anteriores. Recuerda mantener la solicitud del consentimiento, recuerda utilizar correctamente los nombres hacia cada parte del cuerpo, explicar los diferentes métodos anticonceptivos. Reitero, no lo voy a explicar mucho en este video porque pues hay muchos videos de eso, pero lo más sencillo sería el preservativo para el hombre y ya para las chicas, al menos acá en Colombia, hacer citas a los médicos, los chicos también, hacer citas a los médicos para los temas de planificación, para que se haga un estudio bien analizado de cómo está el sistema hormonal de la chica y si a continuación se va a ver la necesidad de utilizar hormonas o no. No soy muy experto en el tema, pero eso ya lo determinan los médicos de caso que se especializan en ese tema reproductivo. Acá tenemos que reforzar más el tema del respeto a la orientación sexual de las otras personas. Y no solo eso, también debemos reforzar la idea de decirles, hijos, hijas, pequeños, sobrinos, sobrina, nieta, van a sufrir presión social. Les van a decir que tienen que tener sexo, que van a tener que tocarse, que tienen que pasar de la primera a la segunda a la tercera base. Perdóneme, se me cayó la cédula. No sé qué tipo de expresiones usen ahora, pero esa presión social existe y yo como adulto, ahorita, trabajando con mis hijos y diciéndole que no va a ceder a ella solo porque se la estén exigiendo, sino bajo unas reglas muy específicas. Déjame protegerme, deja que se me hagan chequeos médicos, déjame pues hablar estos temas con mis papás. Tengo un adolescente genial que habló este tema con sus papás, claro, los tomó por sorpresa, pero su mamá fue el doble de genial y dijo, listo hija, vamos a llevarte a cita médica para que verifiquen todo tu cuerpo y ver si se toma la decisión, pues en este caso de utilizar métodos anticonceptivos ya hormonados. Pero a mí me encantó cómo manejaron esa situación, esa paciente mía con su mamá, porque ahí se ve el trabajo cuando se confía en sus cuidadores. Entonces, eso es importante, lo sigo resaltando, y también un punto quizás ahí sea la prevención de violencia, es decir, que utilicen el acceso, o sea, la violencia para obtener relaciones o la manipulación para que te envíen fotos, sexting, eh, no lo sé. Hay que explicarle mucho eso a nuestros pequeños para que no caigan en ese tipo de comportamiento, porque creen que a veces están seguros porque se la saben, que si la foto papá, que si los chats que se borran porque no guardan las conversaciones. Siempre hay una manera de sacar la información de los dispositivos electrónicos, así que no se confíen por eso. ¿Ve? Explíquenselo así a los padres. Yo tengo un video también de cómo hacer mediación parental activa sobre los dispositivos electrónicos, así que volveré a poner una etiqueta en este video para que lo busquen y vean cómo manejar esos temas y quizás si tenga que profundizar en temáticas de violencia sexual a través de las redes también. Pero bueno, de nuevo, eso será para otro video. Bueno, vamos a otro punto también de este video y es, y lo dije varias veces anteriormente, es, oh Dios mío, ¿y cómo hablo para hablar sin miedo y vergüenza a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos? Bueno, les daré unos consejos a ustedes, cuidadores, para que lo puedan manejar mucho mejor. Consejo número 1, por favor, escucha más que hablar. Por eso nos dieron 2 oídos, para escuchar más. Bueno, en realidad quizás el método evolutivo es para escuchar bien todo lo que está a nuestro alrededor, pero bueno, ustedes me entienden. Escucha más de lo que hablas porque es importante escuchar todo lo que están diciendo estos pequeños. Tenemos la experiencia, pero ellos nos están hablando con sus propios términos. Lo mencioné anteriormente, pero insistiré, no los juzgues y no los ridiculices. No utilices, en mi época yo hacía esto, o no utilices, es que yo sé más que tú, o no utilices, eso no es así.
No, por favor, utilicen más palabras como, oye, déjame escucharte. Eh, Eso no te lo estoy terminando de entender, explícamelo mucho mejor porque, bueno, recuerda que no soy tú, pues necesito unas palabras que me hagan entender mejor. Entonces, buscar palabras que generen una apertura para que su pequeño o su pequeña le siga hablando, no palabras contundentes como las que dije hace un momento. Uy, esto es importantísimo. Cuidadores, si ustedes no saben, díganle a sus hijos que no saben. Sean honestos. Digan, oye, pero vamos a investigarlo juntos. Vamos al psicólogo, vamos al médico, vamos a nuestro médico de familia. Vamos a buscar tú y yo la información juntos para que los dos nos enteremos de qué es lo que hay que hacer. Y creen espacios de conversaciones seguras para sus pequeños. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que su hijo llega y de repente le dice a la mamá o al papá, mamá, se me paró el pene y no sé por qué. Entonces uno tendría que dar una respuesta ahí lo más racional y calmada posible, como, hijo, es una reacción natural de tu cuerpo en donde esto sucede en los niños como tal y en los hombres cuando ocurre una estimulación o hay mucha emoción. En este caso, tu cuerpo empieza a bombear sangre hacia esa parte de tu cuerpo y se pone erecta. ¿Para qué? Esto simplemente es un proceso reproductivo, hijo, para que podamos, pues, eyacular y en este caso también podamos mantener nuestra especie en la Tierra. Y ahí sí, quizás nos estaríamos yendo a hacer muchas explicaciones, pero podríamos dejarlo un poquito más atrás. Y se puede cerrar la frase como, esto es parte de tu crecimiento. No te preocupes, hijo, va a seguir pasando. Si tienes alguna otra duda de qué hay que hacer, con gusto yo te la respondo o nos regresamos al punto anterior, pues le preguntamos a alguien que sepa qué es lo que tenemos que hacer en esos casos. Muy bien, y a manera de cierre, porque este video ya se me hizo muy extenso, es que, cuidadores, este es un tema que lo tienen que estar tocando prácticamente la mayoría de la niñez y la adolescencia de sus pequeños. Aquí yo dije cosas muy básicas, pero hay que seguir profundizando. Y los invito, como siempre, a que si este video les ha gustado, dejen en su caja de comentario pues las dudas, preguntas que quieran profundizar o si de alguna forma también quieren una consulta, adelante. En mis redes sociales estoy dejando mi teléfono de contacto para que con gusto mi persona los pueda orientar en lo que mejor se me da, que en este caso son temas de psicología. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Los invito como siempre a darle like, a suscribirse y nada, los veo pronto en un siguiente video. Veré si son más de temáticas sobre educación sexual en la adolescencia y en la niñez también. Cuídense mucho y hasta luego.